Y clásicamente por síntomas urinarios, miren que siempre es sintomatología. O sea, ese mensaje sí quiero que quede muy claro, excepto el adulto mayor o que tenga una alteración neurológica. Siempre hay que preguntar por la sintomatología. Lo único que escapa acá probablemente sea la equivalencia a la edad pediátrica. La infección del tracto urinario es la patología bacteriana más común para los pediatras cuando se descartan etiologías virales y es la causa número 1 de sobreinfección, incluso en patología respiratoria como las bronquiolitis. Conceptos claros que hay que tener presente: la bacteriuria asintomática. Recuerden que a la fecha todavía se sigue aceptando que se tratan maternas o gestantes en realidad y personas con inmunocompromiso, y cada vez más vemos una modificación del patrón de intervención urológica. El compendio de urólogos 2024 prácticamente excluye el 80% de intervenciones urológicas y dice: no importa que vengan con bacteriuria asintomática, el riesgo para procedimientos es mínimo y muchos de estos ni siquiera deberían tener tratamiento ni profilaxis. Cuéntele esto a un urólogo, va a ser muy difícil, y más que pongámonos del lado del urólogo. Paciente, eso está probado en los estudios de urología, que le hacen intervenciones por cálculos y demás, la colonización del cálculo suele ser diferente a la que marcó en el urocultivo. Y paciente intervenido para doble Jotas, para procesos de litrotipsias y demás, que se va a deteriorar, se deteriora muy rápidamente. Le hace náusea, vómito, de repente sepsis y está en la unidad. Entonces uno como que le apuesta al urólogo y dice: venga, lo entiendo, los que se le han complicado ha sido muy rápido, entonces está ese factor preventivo en querer urocultivo negativo para poder intervenir. Pero digamos que hay, en este punto, paciente no inmunocomprometido no gestante, el punto intermedio de negociación es muy sencillo: es toma urocultivo previo si es lo que requiere, vamos a hacer una profilaxis dirigida con base en esa detección, pero programe al paciente, no le dé tiempo de espera. Estos son abuelitos o adultos mayores que tienen su hiperplasia prostática, una sonda permanente de arrastre de meses, con tratamientos múltiples antibióticos, buscando esterilizar un plástico que no va a ser esterilizado. La colonización de todos los plásticos ocurre 85% a las 48 horas, cierto para tubo orotraqueal, siendo para sonda vesical permanente. Entonces, lo que estamos trabajando, y hacemos una asesoría con una de nuestras empresas que se llama UroNorte, es eso: en tiempo real todos los pacientes se programan, no le estamos dilatando nada a nadie, nos envían urocultivo el día anterior, se programa con base en urocultivo la profilaxis, se va a cirugía y a las 24 horas paramos la profilaxis. Y eso mejora el girocama, le da respuesta a sus pacientes y no hemos tenido ningún evento adverso. Una única urosepsis por un patógeno diferente al detectado previamente en el urocultivo prequirúrgico. Las recurrencias, que acá pecamos mucho, hay una práctica, ya diría yo, no santa todavía en la población, y es buscar un urocultivo de control. Hoy en Ronda una de las señoras joven, 18 años, historia de ictus recurrente. ¿Cuál es su histórico de ictus recurrente? No, estando sana me lo mandan para ver cómo estoy. La orina no es estéril. Si la orina fuera estéril, cristal, agua brisa, pues estaría quebrado, porque uno pone el termo y toma agua de orina, ¿cierto? 30% de las personas tienen crecimiento de urocultivo sin síntomas y eso no se trata. Entonces es muy importante tenerlo presente, porque para buscar si curó o no curó, terminamos tomando un urocultivo de control. Si hay una mala técnica, si no es la mitad del chorro, si no hay una adecuada asepsia, si es una mujer en etapa posmenopáusica con toda la atrofia que tiene a nivel de su círculo vaginal, pues evidentemente hay una colonización más facilitada por gram negativo, sobre todo de coli con sus pilis, y vamos a tener detección permanente, y son ciclos continuos de antibiótico que terminan alterando microbioma y ahí sí facilitando colonización por drogoresistentes. La asociada a catéter, tengan muy en cuenta esto. A veces llega el paciente, corremos inmediatamente a tomar muestra. Estos pacientes deben vaciar el reservorio, clampear sonda después de 2-4 horas de llegar y tomar de esa nueva muestra, o idealmente, si ya está en el 5º o 7º día del cambio de su sonda permanente, tomarlo con el cambio de la sonda. Ese sería el momento ideal. Una sonda que ya viene colonizada, de un reservorio que ya viene arrastrado desde su casa, etcétera, una orina acumulada, pues no tendría impacto. Recuerden que incluso en el laboratorio las orinas no pueden quedar en ambiente mucho tiempo, ¿cierto? O usted la envía, la analiza o la refrigera. E incluso refrigerada tampoco tiene un tiempo de procesamiento indefinido. Hay que romper el paradigma de la orina estéril. Como les cuento, 30% tienen urocultivo positivo, sobre todo en mujeres, y miren cómo
Involucra muchísimas hospitalizaciones e incluso en urosepsis datos de mortalidad. La mortalidad se atribuye usualmente en el adulto mayor que es frágil. Es inusual que un paciente pediátrico o adulto joven tenga una ITU bacteriémica. Casi siempre se queda ahí en el tracto urinario, pero entre más años tenga el paciente y más fragilidad tenga, la probabilidad que orina trasloque a sangre sí está presente. Y los hemos visto, pacientes en ronda con diagnóstico de urosepsis que cumplen criterio, que requirieron soporte, que no respondieron solo a expansión volumétrica y nos quedamos solo con urocultivo y no les estamos tomando hemocultivo. Recuerden que los cogemos por un lado o por otro. Si bien es cierto que el urocultivo sale rápido, a las 48 horas tienen reporte y el 98% de las urosepsis tienen urocultivo positivo, algunos de estos pacientes vienen pretratados. Una única dosis de antibiótico en patología renal inactiva o no permite el crecimiento del urocultivo, pero si hizo translocación en sangre, sí lo voy a poder detectar en la bacteriemia secundaria. Evidentemente en mujeres tienen mayor riesgo, el riesgo de ITU en hombres es hasta los 2 años por nuestra fimosis del lactante que se pierde y luego mejora, y ya de ahí en adelante siempre la estadística está 8 de cada 10 mujeres hacen al menos un evento de infección urinaria en la vida, ya sea cistitis o pielonefritis, pues eso está descrito y es tan común que la cistitis o ese primer evento de la mujer adulta joven no le hacemos urocultivo, clínica compatible, tratamiento empírico dirigido a lo que usualmente esperamos, que es el uropatógeno más común, que es Escherichia coli. En hombres, en cambio, hasta los 2 años es donde mayor incidencia tenemos, de ahí en adelante en teoría no debería ser normal, y si usted tiene clínica de infección del tracto urinario en su época de adulto joven, siempre piénselo, infección de transmisión sexual o probablemente patógenos atípicos como el Saprophyticus dentro del contexto de la microflora que tienen en esa detección. Ya después de los 50, 55 años, pues los fenómenos asociados a la hiperplasia prostática, eventos de prostatitis, etcétera, pudiéramos volver a tener nuevos eventos. Esto es más o menos lo que hay, pero todo se mantiene, y analizando el perfil que recibimos, E. coli es la principal bacteria que se detecta acá. Evidentemente estamos hablando de la patología que más se sobrediagnostica y a lo que más se le hace cultivo, ya sea por consulta externa o intrahospitalario, y E. coli siempre será el principal uropatógeno. Ojo que esta guía la desarrollaron bogotanos para Colombia, pero yo tengo que adaptarlo a la flora que tengo en mi institución. Para Bogotá, las E. coli no producen en general cefalosporinasas, es decir, cefazolina sigue siendo su mejor terapia de elección. Póngale cefazolina a una E. coli acá, o póngale cefazolina a una E. coli en Cúcuta, donde el 95% son resistentes. Probablemente si yo no adapto la guía a mi institución, voy a tener fracasos terapéuticos. Por eso lo que hacemos, el ejercicio que tendrán de nuestra parte, que les enviaremos primeras detecciones por foco, por tipo de muestra, con patrón de susceptibilidad, espero les ayude, sobre todo en el cubrimiento empírico, a orientar las terapias para estos cubrimientos. Si hay cistitis hemorrágica viral, esto es más común en niños, urocultivos negativos, toda la clínica, hematuria, etcétera. Estos son los virus más comunes, y acá me quiero detener un poquito con cándida. La funjuria es un sobrediagnóstico, y ahora que tengamos cuidado intensivo con pacientes probablemente que tengan más comúnmente sonda, vamos a darnos cuenta que como es un plástico, igual que en el tubo orotraqueal, rápidamente se reportan un gram levaduras o blastoconidias. Va la cuñita para Jenny y el combo laboratorio. Cuando en tubo orotraqueal encuentren levaduras o blastoconidias, eso jamás se reporta, a menos que realmente el infectólogo o el internista lo considere. Paciente eventual, menos del 2%, con fungemia, funjuria y uno sospecha enfermedad invasiva. Si yo veo eso en el gram, yo debo ignorarlo, yo ni siquiera repico la caja. Y lo mismo pasa en orina. En orina si les reportan, porque hay conductas que se hicieron en algún momento con medicina interna, se llama el score de Pitet. Básicamente era hisopar 11 partes del cuerpo, y si encontrábamos cándida entre más sitios anatómicos colonizados, asumíamos que mayor riesgo había para una infección fúngica invasora. Recuerden que cándida es flora natural de la piel, perdón esa tilde, y lo que en realidad ese score pretendía es que no solo se detectara, sino que le aplicáramos biología molecular o electroforesis pulsada en gel para saber si era la misma cándida arriba y abajo y el paciente tenía mayor riesgo. Eso no lo hacemos en la vida real. Si el paciente tiene sonda y hay un crecimiento de cándida o detección de levaduras, el correcto ser es quite la sonda, ponga una nueva y vuelva y tome urocultivo.
Si en segunda muestra de urocultivo usted vuelva a tener presencia de la blastoconidia y vuelva a registrar el crecimiento del hongo, podemos hablar de una verdadera funjuria. Y si yo la veo, yo digo, ese hombre la tiene circulando en sangre, o sea, eso es una fungemia que excreta por orina, o tiene bolas fúngicas a nivel renal. Son las dos únicas opciones. Pero ojalá que cuando lo veamos en UCI, con la primera no nos veamos tentados a iniciar tratamiento antifúngico. Hagamos el ejercicio de confirmación. Retiro la sonda, curo el 50% de la colonización, vuelvo, tomo muestra, uroanálisis, gramo urocultivo. Si persiste el crecimiento, yo ya lo debo considerar una verdadera funjuria y alertarme a buscar focos profundos, sangre o bolas fúngicas intrarrenales. Se trabó. Y Dios mío, perdón. Lo siento. Espero que siga sirviendo. Esta es la guía de práctica clínica que vamos a hablar. Vamos a hablar de la complicada, que es como la que más, en donde más diferencias tenemos, pero está la no complicada, está la de embarazados, entonces una invitación a que las busquen. No hay muchos cambios, recuerden que es con el concepto de la flora y el perfil de germen y de el grupo de investigación que había en Bogotá para ese momento. Y la pregunta es, en adultos, y vamos a arrancar en adultos, ¿cuándo sospecho ITU? Y miren que siempre es tener 2 o más síntomas urinarios. Y el síntoma urinario nunca será color y nunca será olor, eso es súper importante. En general, algunos nos despertamos a orinar en la noche, muchos no. El túbulo renal actúa permanentemente, todo el tiempo estamos produciendo orina, concentrando orina. De hecho, en UCI eso es lo que usualmente preguntan, balance hídrico, hizo popó sí o no, ¿cómo le quedó y orina? Y si eso no lo preguntamos, a la hora está la enfermera diciéndole, doctor, este no está orinando, este se quedó en orina. Entonces es muy importante porque si no hay síntomas, yo ya le empiezo a quitar peso de valor a la probabilidad de tener. Pero ni el olor ni el color es significativo. Si yo no orino en la noche y me levanto a las 6 de la mañana, ¿cómo es su orina a las 6 de la mañana? Más amarilla y por supuesto ese olor sui generis es un poquito más fuerte en la mañana. Ojo, en el adulto mayor, acá sí tenemos ciertas consideraciones, sobre todo estas, alteración del patrón de continencia, la caída centinela, ese delirium que rápidamente hacen los abuelos en urosepsis, lo debería tener en cuenta en ausencia de manifestaciones típicas de infección, pero obviamente haciendo el rule out y mirando otras posibilidades diagnósticas. A veces es súper claro el foco en neumonía, súper claro, pero como llegó, digamos, en sepsis, un Quicksofa, un Newscore alto, le hicieron, abro comillas, policultivos y de repente la orina también salió algo detectado. Entonces decimos infección de doble foco. Venga, pero su clínica era solo pulmonar. ¿No será que en orina es una bacteriuria asintomática? Entonces resulta que salen con cefepime, vienen muy bien en pulmón y el urocultivo al segundo día, E. coli en orina. No, como es infección de doble foco, entonces meropenem para cubrir la orina. Pero su foco era pulmón, o sea, el riesgo de bacteriuria asintomática lo tiene. Hay que hacer un análisis muy juicioso para no caer en ese sobreuso de antibióticos. ¿Cómo hacemos la orden? ¿Cómo piden el examen de orina ustedes, doctores? Uroanálisis y qué más. ¿Piden gram? ¿Cómo piden el gram? Los de laboratorio nos van a odiar porque como acá la atención es manual, entonces eso hay que hacerle todo el proceso. Pero el gram de orina debe ser sin centrifugar. Si usted no le anota a la bacterióloga gram de orina sin centrifugar, ella lo va a centrifugar. Porque la centrífuga es la mejor amiga del laboratorio. Pilas, se supone que si yo hablo de ITU, es tanto el sobrenadante de bacterias que si yo sin centrifugar la muestra le hago un gram, debo ver bacterias. Si yo centrifugo, recuerden la orina no es estéril, la única bacteria que esté por ahí nadando la voy a dejar en el digamos sobrenadante donde vamos a seleccionar o en el fondito donde van a tomar la muestra, le hago gram y la voy a ver. Entonces deben colocar gram de orina sin centrifugar, el uroanálisis y por supuesto el urocultivo. El valor predictivo negativo de unir tira con gram de orina sin centrifugar es del 95%. O sea, es una herramienta muy útil y también pues para orientar la terapia, ¿cierto? Ojo con lo que dijimos, apariencia y olor. Considere uso de imágenes diagnósticas y ahí ya nos paramos de acuerdo a la edad. Si es primer episodio en niños, ecografía renal. No nos quedemos pegados en la ecografía renal. Si confían en su radiólogo y ya la primera es normal, pues
seguirá siendo normal, doctor. Si usted tiene una duda de reflujo, pues es una cisturetro. Si quedó con la duda de una pielonefritis, pues haga un gamagrama 4 o 6 meses después para evaluar la cicatriz. Y si es un adulto, como hay tanta etiología de delitos renales asociados, contemple la opción posecográfica de un urotac. Y la recomendación que hablamos del cateterismo urinario, cambien la sonda, o si es el día del momento del cambio, o dejen ir la orina al reservorio, vuelvan y colecten después del clampeo. Miren lo que dicen los de Bogotá. Primera opción, cefalosporina de primera, o sea, cefasolina o cefalotina. Pero ¿qué dice nuestra ECOL institucional? ¿Cuál es nuestro patrón de resistencia? Para ellos, ceftriaxona solo en pacientes con instrumentación previa o que tengan factores de riesgo. Para lo que es norte de Santander, Arauca y Santander, que tenemos la desventaja triste de tener la mayor producción de enzimas que hidrolizan betalactámicos, el arranque inicial debería ser ceftriaxona o cefotaxime, cualquiera de los dos. Tendría que ser alguien muy virgen, y aún así creo que ustedes lo han visto, personas que en su vida han pisado un hospital y llegan por una E. coli B positiva, ¿cierto? Incluso neonatos, donde también nacen, pueden tener eventos de ITU por E. coli B, y su factor de riesgo es su materna, que recibió antibióticos previa a la gestación o durante la gestación. Ahora, en cistitis las opciones ideales serían nitrofurantoína en la versión de cristal, o sea, macrodantina, o por supuesto fosfomicina trometamol si el paciente está estable. Nitro solo concentra en vejiga, de hecho ni siquiera es un antibiótico, es un antiséptico urinario y jamás va a cubrir riñones, solo cubre vejiga. Fosfomicina entra perfecto, tiene una excelente biodisponibilidad. Cada vez tiene estudios más potentes para su entrada en próstata, entonces es una terapia alterna en prostatitis crónica del adulto. Y por supuesto no tiene evidencia a favor en pielonefritis, pero sí en descalamiento oral. Miren algo muy importante, ¿cuál es la vía de administración? ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? Lo que le gusta decir al infectólogo, lo oral es lo más importante hoy, es mejor que endovenoso, siempre que pueda oral. Urosepsis que a las 48 horas, y en esto la urosepsis es muy agradecida. Paciente que tiene un fenómeno de ITU controlada con antibiótico dirigido, que tenga cobertura, en 24 a 48 horas tiene respuesta clínica favorable. Si ya tiene respuesta clínica favorable, niños y adultos, nada hace gastando cama. Si hay terapia oral, dele terapia oral. Y estos niños empieza a partir de los 6 meses de vida. Antes de los 6, por el riesgo de bacteremia, de pronto compromiso neurológico, los mantenemos hospitalizados. Después de los 6 meses no hacemos nada, no hay diferencia entre la vía oral o la vía endovenosa. Tiempos de tratamiento. Las pielonefritis cuando yo me formé como médico eran 14 días, incluso algunas veces a 21. Hoy sabemos que son 7 a 10 promedio, complicadas pueden ser 10 a 14. Cistitis, tratamientos cortos, 3 a 5, máximo 7. Cistitis no complicada, dosis única. Y ojo con lo que voy a decir, porque una de las cosas que más les gustaba a los médicos de antes, incluso cuando yo fui rural, era agente o amica intramuscular 5 o 7 días. Recuerden que los aminoglucósidos tienen una excelente biodisponibilidad por inyección intramuscular. Hacen nefrotoxicidad en dosis acumulada y cuando se pone por vía muscular hay una recirculación adicional. Por eso en pacientes obesos no es una molécula que prefiramos, al menos no en el adulto. La dosis es única y es en cistitis no complicada. No son 5 ni 7 días. Más de un riñoncito por ahí en creatinina de 4 que algunas veces sale, algunas veces no sale cuando nos extendemos con aminoglucósidos. Pues al menos por la vía intramuscular. En pacientes portadores de catéter urinario, lo mismo, 5 a 7 por mucho, y vamos a analizar el algoritmo diagnóstico de ITU en el adulto. Lo ideal es primero preguntarnos si realmente viene por infección urinaria. O sea, qué bueno que hagamos el ejercicio, médicos que están en piso quirúrgico, de poderse parar frente al anestesiólogo y al ortopedista y decirle, doctor, usted va a operar una cadera, usted no va a operar la orina. O sea, esto fue un hallazgo incidental, es más, usted no lo debió pedir. Recuerde que el futuro, o sea, la cadera se fija hoy en una semana, pero la cadera es una urgencia por la funcionalidad en las primeras 24 horas. O sea, si hay algo que me interese es estabilizar una pelvis abierta y una fractura de cadera en un adulto mayor. Y eso debe resolverse como urgencia en 24 horas. Los centros de excelencia fijan una cadera en las primeras 8. ¿Lo estamos haciendo? Estamos retrasando todo esperando un uroanálisis y un urocultivo. Si no cumple criterios, pues simplemente no fue, ¿cierto?
Si hay sospecha clínica, ¿qué debe pedir? Uroanálisis, acaba la tira, y gram de orina sin centrifugar. Y con eso, si es negativo, valor predictivo negativo del 95%. Recuerden la clínica de sospecha de infección urinaria, recuerden el pequeño detalle del que no comunica menor de 2 años y el que tiene alteraciones neurológicas o, digamos, síntomas centinela en el adulto mayor. La sospecha de ITU complicada, que es todo lo que sea estructuralidad, inmunocompromiso. Y en general, ¿qué hacemos cuando esto es positivo? Decimos alta probabilidad de infección urinaria, hacemos o solicitamos el urocultivo si se va a admitir intrahospitalario, y si no, pues hacemos manejo si es mujer como cistitis con terapia empírica, y si es hombre, sí siempre hay que pedir urocultivo. Miren que si cumple criterios para infección complicada, debemos en pielonefritis considerar imagen diagnóstica o eco o urotac según el criterio clínico y la condición de riesgo, si hay litos previos, historia de dilatación, etc. Si es cistitis complicada, sí tomamos urocultivo, la cistitis no complicada no, pero el tratamiento se puede hacer empírico. Y ojo con las prostatitis, muchos adultos que hacen ITU recurrente no complicada son eventos de prostatitis mal intervenidas. La próstata es un sitio santuario y es un reservorio. Y ténganlo presente si hay síntomas iniciales o tamaños prostáticos amplios, porque ¿cuántos han visto un urólogo hacer tacto rectal para toma en 2 muestras diferentes del producido del estímulo del tacto rectal para confirmar la prostatitis? Entonces hay que tener una suspicacia clínica muy alta para creer que esa recurrencia en el hombre adulto mayor probablemente se deba a eventos de prostatitis crónica o aguda no tratadas, porque ahí los tiempos van desde 14 días hasta 4 a 6 semanas. Muy largo, lo tacharán, pero lo vamos a ir desglosando. En la cistitis, que es no complicada, miren que no requerimos en mujeres urocultivo, terapia nitrofurantoína, fosfomicina, dosis única de aminoglucósido. Cistitis complicada sí lo puede tomar, pero puede iniciar terapia y luego ve en la consulta el urocultivo. Y la cistitis a repetición, fosfo, y usted evaluará como en la gestante si le deja profilaxis o no, que es una dosis, un sobre 3 gramos, dosis única semanal. Acá en las cistitis bajas o a repetición, sobre todo por E. coli, hay nuevas terapias. Una de ellas se llama Urovaxom, tiene evidencia en la guía 1A, la cubre el plan de beneficios, tendrían que tenerlo presente siempre y cuando cumpla con síntomas y recurrencia confirmada. Ya luego, si tenemos una sospecha pielonefritis, la única pregunta es si hay repercusión hemodinámica o no, es decir, si hay sepsis o no. Si no hay repercusión hemodinámica, con calma aplican el score de Tumbarello. Lo dijimos ayer, el Tumbarello tiene algunos defectos, especificidad del 93%, pero una sensibilidad del 55%. O sea, no es la mejor herramienta clínica. Para uno decir como infectólogo, ¿va a tener BLE o no va a tener BLE? Pero para el médico general que arranca una terapia de urgencias, de la que depende que el abuelito mejore o no y llegue a una UCI o no, es una gran herramienta. Ayer lo dijimos también, mi problema no es arrancar arriba, mi problema es no escalar y no tener un cierre de terapia. Y en uroanálisis y en urocultivos, pues el cierre se hace muy rápido, porque un urocultivo es a las 48 horas o a las 36 horas que tengo el resultado. Entonces no es que vaya a quedar atado al carbapenémico siempre. Un score Tumbarello de bajo riesgo, primera opción cefota o ceftriaxona. En opciones de alergia Astreonam, recuerden que es un monobactámico y el anillo es diferente, o sea, no cruza la anafilaxia. Y yo siempre les digo a los adultos, pierdan el miedo al aminoglucósido. Se formula igual que en niños por vía endovenosa, 15 miligramos kilo de peso ideal. Y recuerden que la toxicidad pasa después del día 10 y la nefrotoxicidad en 5 días de duración endovenosa vigilada, dosis correcta, no debería por qué estar presente si tengo una buena función renal. Y acá hay adultos de 30 años, de 35, 40, 45, con creatininas de 0,5, de 0,62, ¿cierto? Porque esto es importante, porque a veces tenemos E. coli BLE reportada al laboratorio y como vemos BLE, inmediatamente ¿qué pensamos? Carbapenémico. Pero si yo veo una BLE, yo debo decir ¿qué otra cosa le sirve? O sea, si a esa BLE le sirve trimetropin sulfa, pues póngale trimetropin. Porque es que la BLE no va a inactivar el trimetropin. Si tiene BLE y le sirve un aminoglucósido, pues póngale el aminoglucósido. Hombre, esto es nefrotóxico, quiere decir que concentra muy bien el riñón.
O sea, usted no va a ir al pierde. Una beta-lactamasa de espectro extendido, una carbapenemasa, no tiene por qué actuar sobre el aminoglucósido. Entonces reservemos los carbapenémicos. Yo tengo carbapenemasas porque yo uso carbapenémicos. Entre más beta-lactámicos usemos, más presionamos las beta-lactamasas. Entonces es una opción que deben poder considerar. Paciente que ya tenga buena función renal, le puedo hacer cierre de la terapia sin ningún problema, una amicacina vigilada intrahospitalaria. Escortum Varelo alto o factor de riesgo para pseudomonas, hago una diferencia. Recuerden que no tengo inestabilidad clínica. Si no tengo factor de riesgo para pseudomonas, debo intentar utilizar ertapenem. Ventajas grandes del ertapenem que supe por ahí que ya había llegado. Única dosis de administración, no requiere las 3 dosis del meropenem. Y a costo, pues sale más barato. Porque a veces dicen, doctor, no venga, la ampolla del ertapenem es más cara que la del meropenem. Son 60.000 versus 12.000 o 8.000 pesos del meropenem, si uno se va así de genérico pirata. Y sume, ¿cuántas de meropenem necesito en el día? ¿Sí? Si es antiseudomónico son 6 ampollas, si no es antiseudomónico son mínimo 3, más la vía de administración, ocupar vena, ocupar enfermera, riesgo de flebitis, que no tendría una única dosis de ertapenem. Y si lo pensamos aún mejor en un ambulatorio, ¿con qué sería mejor para un pH de un plan de hospitalización en casa? ¿Una enfermera de 1 vez al día o un meropenem de 3 veces al día? ¿Cierto? Ahora, si creo que hay pseudomonas y es un score de tumbarelo alto, me toca arrancar con meropenem, porque evidentemente ertapenem no funciona o no se une a la PVP de pseudomonas. Los aminoglucósidos también son opción, recuerden, no hay repercusión hemodinámica, espere el urocultivo y con urocultivo tome decisiones si se va a cerrar, es decir, si va a bajar el espectro. Ahora, en urosepsis, el riesgo es tener usualmente Escherichia coli o usualmente enterobacterias con el riesgo de producción de una enzima hidrolítica beta-lactámicos. Paciente que tenga urosepsis o shock séptico, yo no debería darme la pela en esas primeras 24 horas de dejar al aire la probabilidad de una BLE o la probabilidad de una incluso carbapenemasa. Yo no tengo problema con mero en orina. Recuerden que las enzimas de las beta-lactamasas son hidrolíticas, son un martillo que rompen una pared, rompen el anillo del antibiótico. Pero si yo concentro el antibiótico tanto en un foco, puede ser tanto el antibiótico que la enzima no alcance. Entonces en orina meropenem me dejaría muy tranquilo para las BLEs, parcialmente tranquilo para una carbapenemasa. Obviamente miraría la evolución, ajustaría, pero si resulta que a las 24 horas no era BLE, a pesar de que llegó con sepsis y shock séptico, yo me puedo bajar. ¿Qué tanto se bajen? Piénsenlo. A veces yo les digo en las rondas, Klebsiella tenía mero, ya salió, patrón natural, cefazolina sensible. Póngale cefazolina. Eso es como el neumococo sensible a la penicilina, por ponerle ceftriaxona no va a morir más rápido. Una Klebsiella, si le permite ser sensible a cefazolina, la cefazolina lo mató exactamente igual. O sea, hay mitos todavía, y entonces casi siempre se bajan sí del mero, pero en ceftriaxona. Pero la cefazolina les sirve. ¿Cuál es su miedo? Hay que hacer el cierre completo. Para prostatitis, los tiempos y la escala de tumbarelo aplica igual. Y los tiempos íbamos por lo menos a 14 días. Recuerden de elección en prostatitis, endovenosos, piperacinatas, obactam, cipro, trimetropin, que entran perfecto a sitio santuario y cada vez más fosfomicina. En orquiepididimitis, pues eso se los dejamos ahí escrito, no me voy a detener. El que tiene riesgo de ITS, que debo cubrir probablemente todo lo que es tracomatis y todas las ITS posibles, y el que no tenga riesgo de ITS, manejarlo con el score tumbarelo como una ITU usual. Este es el score tumbarelo. Hay muchos estudios que han intentado buscar el mejor punto de corte para la mejor sensibilidad. Por encima de 4 puntos uno ya puede pensar en BLE. Usualmente 6 tiene como el mejor corte tanto de especificidad como de sensibilidad. Miren que son preguntas muy sencillas que se pueden aplicar para el paciente. Y no olviden tener en cuenta si necesitan ampliar imágenes diagnósticas, hacerlo. En pediatría tenemos la ventaja de una nefrogénesis postnatal incipiente, un desarrollo renal bonito, aguantamos todo, el niño tiene un metabolismo no lineal hepático, entonces un antituberculoso usted ni lo vigila, usted le dice tómeselo y si vomita me avisa. En cambio el adulto es TG o TGP y a la semana repita. En niños no pasa y renal tampoco. Yo doy la dosis de amicacina en
en pielonefritis, sin problema. Como les mostré en el perfil que me pasó la doctora Jenny, E. coli acá tiene solo 1% de resistencia a amicacina, un poquito más alta agenta. Así que con amica un pediatra se sentiría muy tranquilo de estar cubriendo E. coli sin problema, de estar cubriendo probablemente Proteus o cualquier otro, digamos, uropatógeno atípico. Ya en cistitis la recomendación es nitrofurantoína, si el paciente lo tolera, recuerde que da náuseas y vómito, y fosfomicina en mayores de 8 años serían las alternativas. Si no hay alternativa posible, tocaría endovenoso, pero tiempos cortos, 3 a 5 días. Si hay repercusión hemodinámica, miren, nosotros no nos vamos a carbapenémico, ceftraxona es nuestra mejor alternativa, porque las BLES en pediatría no son tan comunes como lo son en el adulto, ¿sí? Hablamos más o menos de 24% de colis productoras de BLE en el adulto y menos del 5% en niños. Eso demuestra que la resistencia es como la radiación, se acumula, pero pues por el momento Ceftria sería el de la inestabilidad clínica en niños. Un mensaje para los pediatras: la pielonefritis no cura la fiebre al otro día. Yo puedo tener fiebre con pielonefritis incluso al día 3 o al día 4. Si ha espaciado, si el paciente viene mejor, tengan paciencia porque no resuelve. Eso es como tratar una salmonela. Quienes han tenido confirmación de salmonela en sangre se dan cuenta que el paciente va perfecto, pero al día 5, 6 o 7 sigue con disociación de pulso y temperatura y sigue haciendo fiebre sin deterioro clínico. Es exactamente igual. Entonces, si saben que ya tiene urocultivo que confirma la sensibilidad, vayan con calma. Si ya ven que no mejora, a pesar de que es susceptible, hombre, cuéntenme porque puede ser un evento de farmacovigilancia. Yo a veces no sé qué compran en la farmacia. Yo a veces puedo tener un ertapenem Invans a tener uno de Farmalógica, y si yo no sé el cambio, pues yo no sé si ustedes tienen una buena molécula o no, y esos son eventos que se deben notificar. En niños la consideración siempre que hay ITU alta es confirmar la pielonefritis gamma-grama de MSA a los 4 o 6 meses. Si es segundo episodio en niño pequeño, siempre hacer una cisturetro para descartar valva de uretra posterior o reflujo. Y muy importante, evaluación o seguimiento sin urocultivo clínico, solamente la vigilancia. Eso es igual que en el adulto. Bueno, eso era ITU. No sé si tengan dudas, preguntas, lo hacemos diferente. Metodología de la toma en niños, ustedes saben que el ideal punción suprapúbica, cualquier detección, luego tenemos cateterismo, 30.000 a 50.000 unidades, y luego tendríamos en niños al acecho o por bolsa. ¿Para qué sirve la bolsa? Para una única cosa, que si es negativa, pues el paciente no tiene. Si es positivo, no le dijo nada, doctor, tiene que hacer cateterismo, por lo menos o al acecho. O sirve para cuando yo estoy evaluando tubulopatías o seguimiento crónico de acidificación y hipostenuria en el paciente. Yo no quiero ver nada de datos de infección, solo quiero ver si el túbulo sirve, entonces pues puedo usar la bolsa. De resto no usen bolsa, tendrían que cambiarla cada 3 minutos, volver a hacer limpieza, etcétera. Entonces no nos va a servir para nada. Doc. Cuando hay sospecha de ITU y el paciente viene con hematuria, ¿hay algún problema coinclusivo? En el crecimiento no, doc. La sangre no interfiere con el crecimiento, de hecho es un factor que alimenta a Escherichia coli y demás, no habría problema. Porque a veces damos la orden y no nos lo toman porque tiene hematuria. No pasa nada, altera, confunde ese flujo vaginal, por ejemplo en la mujer que tiene su menstruación, su periodo, pero si de hecho sabemos que da cistitis hemorrágica, se puede hacer sin problema. O sea, el uroanálisis, probablemente la lectura se vea con la hematuria, pero las bacterias se van a ver, porque es que la tinción coge la bacteria y no el eritrocito. De hecho, en la centrifugación yo liso y rompo el eritrocito, entonces no habría problema. Si el cultivo sale negativo, si sale negativo, yo me haría 3 preguntas. ¿Se pretrató previo? La mayoría vienen pretratados, entonces le tendría que creer a la clínica y decir parcialmente tratada. Si no viene pretratado, le creería a otro foco y buscaría otra opción. Si era un dolor en flanco por un lito renal y no por una verdadera infección del tracto urinario. Y lo más raro, y solo he hecho una vez en mi vida, es tratar una infección urinaria urocultivo negativo, porque a la clínica demasiado diciente, 11 años, mujer,
y el urocultivo fue negativo sin pretratamiento, y eso se describe solo en el 2% de la población. Pero es lo más eventual. O sea, E. coli en el medio de cultivo crece demasiado rápido. Entonces es poco probable. Usualmente es que vienen pretratados. Buscar otra causa. Me iría siempre a otra causa. Casi siempre son litos renales. De hecho, bueno, hoy yo sé lo que pasa, pero hay una paciente que no, yo tampoco confío mucho en las imágenes del vecino país, pero pues el dolor era como tan exquisito, tan focalizado, etcétera, que probablemente sí tengo una historia de lito renal. Suspendemos igual el antibiótico. Suspendería si la evolución clínica se acorde, sí. En la B positiva, pero que son muy sensibles a ciprofloxacina. Nosotros vemos que a veces son muy sensibles a que nos dan de la cipro, pero lo que usted dijo ayer, ¿podemos utilizarla o evitamos utilizarla por el Si yo lo pudiera evitar, lo evitaría. Pero si es la única opción oral que te dan y tú consideras que se puede ir para la casa, se vaya con cipro. Ahora, lo veremos en interpretación correcta del antibiograma, Doc. El número más pequeño no hace al antibiótico más efectivo. Por ejemplo, si yo le tuviera a usted un estafilococo aureus meticilino sensible, su mejor opción es oxacilina. Pero entonces a veces sale oxacilina MIC de 2 y vancomicina MIC de 0,5. Y tendemos a creer que es sensible, número más chiquito, y elegimos banco. Pero mueren 6 veces más con banco en SAMS. Entonces, no aplica cipro, quinolonas floradas, tienen mix súper pequeñas, 0,06, 0,5, 0,12. Entonces, siempre van a estar chiquiticas. Si es la única opción oral, la uso, Doc, sin problema. Pero si tengo trimetoprim, si tuviera fosfo, si tuviera nitrofurantoína, utilizaría esas. Se consigue en suspensión, se consigue en tableta de macroantina, sí señor. Yo tengo una duda en cuanto primero a la dosis de la septia, porque aquí es el 1 gramo cada 12 o el 2 gramos cada día, ¿sí? Y la otra cosa es en cuanto a los cultivos, cuando ya salen y los podemos botar a oral, no sé de pronto si la recomendación es inmediatamente rotar o al menos esperar que cumplan las 72 horas de antibiótico. Inmediatamente rotar. O si tiene algo que ver, por ejemplo, el paciente ingresó muy sintomático, entonces prefiero darle Doc, mire, en farmacocinética y farmacodinámica de cualquier fármaco se describe el ADME, ¿cierto? Administración, distribución, metabolismo y eliminación. El metabolismo de eliminación ocurre en 2 vías en antibióticos, casi siempre hepático y casi siempre renal. Los betalactámicos, por excelencia, casi la mitad de sus metabolitos activos son vía riñón. Entonces, en ITU es un privilegio porque lo que estoy tratando pues está en el riñón. Entonces, no tendría problema nunca en cambiar a vía oral, ni siquiera cuando la biodisponibilidad en sangre sea más baja. O sea, ni siquiera con una amoxiclav, ni siquiera con una ampicilina sulbactam. O sea, si quiere cambiar, cambie siempre en cualquier lugar. Entre más sintomático, menos sintomático tampoco te orienta. Si el paciente mejoró y va bien y usted lo ve estable, es candidato a terapia oral sin ningún inconveniente. Y cuenta los días que ya le diste endovenoso, que eso es importante, ¿no? No se va con 9 o 7 días. Si ya llevo 2, simplemente completo el tiempo. ¿Y lo de la septia? Bueno, ceftriaxona es una molécula que se une a la albúmina. Si yo tengo estado de hipoalbuminemia, desnutrición y demás, se me va por orina. Pero estamos hablando de ITU. Entonces, 2 gramos cada 24 está perfecto. Lo peor que me puede pasar es que no concentre en otros tejidos, sino que se me vaya a la orina. Pero es ITU. No hay ningún inconveniente. ¿Y tiene algún sentido repetir los urocultivos cuando nos informan que están polimicrobianos y llevamos ya al menos 2 días de antibiótico? No. Si el paciente, tu clínica manda, o sea, ahí sí es la evolución del paciente. Si por algún motivo se contaminó, etcétera, ya tiene, si una dosis inactiva al 90% de urocultivo, si el señor va mejor y traía clínica, pues fue mal tomado, algo pasó en el proceso de siembra cultivo o en el envío de la muestra, pero en teoría no tendría sentido repetirlo, no te va a crecer. Uro se repite cuando hay sospecha de falla terapéutica. Y lo mandamos con oral, por ejemplo, el paciente que lleva 2 días de... Lo mandaría con oral. Lo mandaría con oral, cefuroxim es una buena alternativa. Con respecto... ¿No hay? Voy a analizarles bien el perfil, porque cuando yo les mande el perfil, yo les dejo sugerencias orales y demás. Ustedes ahí que tengan cómo moverse. Pero recuerde que ese no hay ¿por qué, doctor? Porque usted nunca lo pide o porque nunca se lo dan. Recuerde el ciclo de las moleculares.
Claro, no hay en la farmacia, entonces usted no lo pide. Entonces, si usted no lo pide, nunca lo va a tener. Digo la farmacia de la EPS. Pero en algún momento, o sea, usted va a ser la golondrina que cambia el verano. Usted va a ser el primero que empieza a pedir hasta que la EPS diga, venga, ya me toca tenerles cefuroxima. Ese no lo hay. Eso es un plan muy chévere de intervenir con los administrativos. Si yo tengo una probabilidad de dar el tratamiento oral, ¿se lo puedo cargar a la cuenta de la EPS? Yo tendría unos switches de terapia y un girocama muy rápido. Mi hospital es público y cuando yo arranqué switches orales solo podía switchar el 4%. Porque era gente pobre que no tenía cómo comprarlo, salía, o sin seguro venezolanos el 62%, salían y pues si no era endovenoso, no era endovenoso. Le metimos hace año y medio a la farmacia todos los orales. Ahora tengo 32% de cambio oral. O sea, la dimensión ha sido gigante. Y eso en girocama, pues paga el precio completamente. Y lo mejor, la aseguradora lo paga. O sea, eso es un acuerdo con el pagador. Doctor, es que en laboratorio hemos visto casos, afortunadamente enfermería es muy juiciosa y cuando ve que el paciente es muy asintomático, una vez toma las dos tarritos. Si uno para el parcial de orina y el gramo, y el otro en caso tal de un urocultivo. Cuando se toma primero el parcial de orina en un paciente muy sintomático con un gran positivo y todo el parcial de orina con nitritos y todo, y luego envían la segunda muestra. Esa segunda muestra en ocasiones nos tiende a salir negativa. A pesar de que no le han puesto antibiótico, pareciera que el espacio del que se tomó la primera muestra o la hidratación o no sé qué afecta, pero nunca la primera muestra se parece a la segunda cuando no se toma a toda tiempo. Jenicita, es que no se envía segunda muestra orina, es solo en la primera. La recomendación es al laboratorio, porque el uroanálisis es tan rápido que yo debo colocar uroanálisis, magram de orina sin centrifugar, reservar muestra para urocultivo. Tú la reservas, tú la refrigeras. Y si ya yo veo que el uroanálisis es patológico, te digo, y tú sacas y siembras. O sea, no se hace segunda muestra, porque yo retrasaría en el caso de una urosepsis el inicio temprano del antibiótico esperando. Yo ya la manipulé, ya la destapé para hacerle el gran, para hacerle el parcial. Pero es que la cantidad es mínima, tú la vuelves a meter, o sea, digamos No importa que yo ya la haya manipulado, no tengo. tú reservas la muestra, la guardas refrigerada sin problema. No la guarda el servicio, no, porque si yo no la puedo tener ambiente porque empieza a replicar la única que haya, entonces voy a tener falsos positivos. O sea, que si es normal que si otra muestra se tome y el espacio y el tiempo, o sea, cambie, puedan. Puede cambiar porque es que no hay manera de que tú confirmes, Jenny, que no se puso el antibiótico. Eso es como el gram y cultivo de esputo. No se toman dos muestras para gram y cultivo de esputo. Tú de la misma muestra siembras y de la misma muestra haces el gram. Los controles post-tratamiento, solamente se solicita uroanálisis, porque el cultivo, si el uroanálisis está normal, ¿para qué va a hacer un Doctor, yo no le solicitaría nada. No le hacemos nada. El control post-tratamiento es la clínica de tu paciente. Si él va bien, usted no hace absolutamente nada. Muchas veces hay a los 7 días después del tratamiento hacerse otro parcial de orina. Y puede salir de una bacteria una cruz. Eso no significa que usted tenga la ITU. O sea, usted ya resolvió la sintomatología. Y recuerden que en fenómenos inflamatorios el desprendimiento del epitelio sigue. Entonces usted va a tener leucocitos positivos. Eso le va a marcar todavía la esterasa leucocitaria. O sea, eso va a redundar todavía en sobretratar. Entonces alargamos a 14 días los tratamientos. La clínica del paciente es lo que manda la parada. Nunca hacemos urocultivo de control. Ni uroanálisis de seguimiento, que es una pauta también previa, ¿no? O sea, cada 48 horas les hacían tira de uroanálisis para mirar si había desinflamado o no. Eso está muy, muy reevaluado. Gestantes sí hacemos, pero por el riesgo en la gestante de parto prematuro y un riesgo de un OR de 2.3 veces más de tener eventos de pielonefritis. Entonces, si se hace y si vuelve a crecer, se plantean profilaxis, que usualmente es fosfo semanal hasta el momento del parto. Es como la única excepción. Que no se hace, hablando, Jenicita, aparte de esto en gestantes, si la doctora mandó el cultivo de hisopado recto vaginal en búsqueda de agalactie, solo repórtenle agalactie. No le reporten absolutamente nada más, porque entonces queda el médico dando vueltas, será infección urinaria, no será. Sí, no sé, si está de la otra del laboratorio. No, el recto vaginal solamente verificamos. No, hemos encontrado Los recto vaginales solamente
No, lo que pasa es que llegan tiempos que entrados por la mi personal de que político y aquí estudios para que no me sirve de nada. Para que se verificó que fuera un recto vaginal o no hay un tipo de secreción vaginal. Cultivo rectovaginal llegado. Cultivo rectovaginal. Reportamos cultivo rectovaginal negativo o positivo para el sector. María, a mí me llegó porque yo personalmente vi el reporte de la paciente y yo dije, y aquí yo sé. Coli. Es positivo, es negativo. Ah, no, entonces debe ser ya un error de plataforma o error de digitación. Sí, porque ya me llegó, ¿cómo te llegó el reporte? Ahí dice E. coli. El recole. No me dice ni si es negativo para Galatea ni si es positivo para Galatea. Pero el recto vaginal. Pero si ven que a ustedes les pasa lo que le pasa al cristiano en caliente, o sea, si usted tiene la duda hay que comunicarse con el laboratorio. Si llega algo me lo reenvían, por favor, todo lo que le llegue en extraño me lo reenvían. ¿Qué opinan de los uroanálisis cuando tienen una doble por la paciente tiene síntomas nitrito positivo y un gran que es representativo? La piuria puede estar presente o estar ausente, entonces vamos a partirlo por grupos de edad. Piuria en niños es difícil de evaluar, de encontrar, incluso con nitratos y nitritos, porque ellos no son continentes. Y para yo poder hacer reducción de nitrato a nitrito, yo requiero al menos 4 horas de continencia. Y eso en el contexto de un paciente adulto mayor aplica exactamente igual. Si hay incontinencia, yo no logro mantener en vejiga completo, digamos, la orina para que esos fenómenos se acumulen tanto de la piuria como de los nitritos o nitratos. Entonces, si hay muchos síntomas, yo le daría validez. No es un criterio sine qua non, de hecho la sensibilidad no supera el 80% al menos de piuria. La piuria sirve, orienta, pero por eso yo sumo piuria más nitrito más esterasa, al menos para enterobacterias reductoras o fermentadoras típicas como E. coli. Si se sale de esos uropatógenos, yo no voy a tener la misma reacción. Entonces es una consideración. Si hay síntomas, doctor, le creería completamente a los síntomas. Piuria más de 10 leucos por campo. Piuria estéril es no tener bacterias y tener más de 10 leucos por campo y me ubico. Adulto, pienso en tuberculosis de foco renal o fenómenos inflamatorios autoinmunes, ¿cierto? Ese es el marcador de sedimento activo en fenómenos de lupus, nefritis lúpica o artritis reumatoidea. Y niño pequeño, una piuria estéril, también TB renal. Hematuria igual macroscópica, microscópica, una hacemos técnica de Hamburger y ya usted lo orienta si es renal arriba o glomerular abajo, dependiendo si está crenado o no. Eso, digamos, no ha cambiado si es macro o si es micro. Y para nitratos eso ya es por tira, te dicen positivo o negativo. Y la esterasa te la dan en intensidad o en cantidad, pero desde una cruz ya es positiva o desde el valor de 100, dependiendo, no sé acá cómo la expresen. Leuco mayor a 10 es piuria. Acá la esterasa que dice positiva. ¿Qué? Hay que tener, no, la tira no lee la esterasa, en la nueva sí. Cuando llegue hay que tener en cuenta que la nitritos es porque la bacteria produce nitrato reductado. Exacto. Pero hay parciales de orina de infección de vías urinarias con nitritos negativos y pueden haber nitritos positivos con parciales de orina que no son de pacientes. De acuerdo. Porque la ingesta alimentaria. Que la orina no es totalmente sin bacterias, puede haber alguna bacteria que haga un cambio ahí de color en la tira, ¿sí? Entonces es solamente un parámetro, pero no es el único que indique que es. De acuerdo, síntomas tienen que ser importantes. Exacto, lo ignoraría completamente. Bueno. Nos siguen pidiendo para la citología nacional de retrógrada los cultivos negativos, ¿no es necesario? Para la cisturetro, doc, es que urología y cirugía pediátrica es complex. Mire, cuando yo las pido intrahospitalarias, como ellos están bajo cubrimiento antibiótico, me las hacen sin problema. Ambulatorio ya convencí a 2 de los 3 cirujanos, me falta la otra. Y el urólogo pediatra, pues él va y viene cada tanto, entonces yo no me he peleado con él todavía. Pero los cirujanos sí. En cuanto a considerar el análisis entre patológico y contaminado. Entre patológico y contaminado, muchas veces células epiteliales, 1,
Y la contaminación por flujo en mujeres, sí. No, Moco, flujo y demás. Tienen leucos mayor de 20, por ejemplo. Pero entonces uno le va a ir a ver las células bajas y también tienen un montón, entonces ahí queda uno con posible. Ahí la opción pudiera ser sondear para que esté 100% segura. Igual el sondaje es un cateterismo limpio, ¿no? O sea, entra y sale. Y sales de la duda. No, sí, es un cateterismo limpio. Dos, para reforzar que hay varios artículos que soportan que en esos pacientes que nunca les debieron haber enviado parcial de orina urocultivo, que tienen, o sea, asintomáticos, que hay varios reportes de que esas bacterias incluso son bacterias protectoras, ¿sí? O sea, no tienen que tratarlas, las bacterias le hacen un bien a su... Es el microbioma de la flora urinaria, o sea, es esperable tener E. coli. La última revisión de ITU no la metimos para esta revisión, pero es la de JAMA, es de este año. Se las dejaré para que la quieran contemplar. Y es igual, key points muy sencillos. Hacemos esto, no hacemos esto, el seguimiento debe ser con esto, e involucra embarazadas. Bueno, ya, gracias.